Buenas noches, les saluda Salvador Rivera del Ministerio León de Judá. Es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente transmitiendo el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que hemos llamado cada oportunidad. Y tiene que ver con la forma en la que nuestro amado Maestro Jesús, nuestro amado Rabí Yeshua HaMashiach, se comportó a lo largo de sus poco menos de 3 años y medio de ministerio. Y Él nos dejó un legado, nos dejó un testamento en ese tiempo que estuvo entre nosotros. Por supuesto que estuvo más de 3 años y medio, pero 3 años es lo que se calcula que Él estuvo ya activo en el ministerio a partir de haberse encontrado en el desierto y después de haber sido bautizado por Juan el Bautista. Entonces, en estos años, poco más de 3 años, Jesús se encargó de platicar y de predicar, de enseñar la palabra de Dios. Él se encargó de enseñar como enseñaban los maestros de aquella época, pero hubo siempre una diferencia entre Jesús y los fariseos, que en aquella época era el grupo judío de maestros que dominaban algunas regiones de Israel. Y la diferencia consiste en que Jesús predicó un evangelio vivo, un evangelio tangente, un evangelio real, un evangelio que no era conocimiento teórico, que no era conocimiento histórico, sino que Él lo manifestó como un evangelio vivo y real. Ese es el evangelio de nuestro maestro Yeshua HaMashiach. Y en este tiempo que Él estuvo predicando, Él hizo cosas maravillosas. Él hizo cosas maravillosas y la palabra nos va enseñando cómo Él aprovechaba cada oportunidad. Por eso se llama así el tema de hoy. Él aprovechaba cada oportunidad que Él tenía para hablar acerca del reino. No importa que estuviera en una casa, no importa que estuviera en una sinagoga, no importa que estuviese andando, caminando, no importa que estuviese sentado en una montaña, en una barca, en medio del mar, no importa, Él en su diario andar buscaba alguna oportunidad para predicar acerca del reino de los cielos. Y eso es justamente lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a la palabra para que podamos tener un poco más de idea de qué es lo que yo quiero el día de hoy transmitirte. Así que te voy a invitar a que vayas conmigo a Mateo, capítulo 4, versículo 23, que dice: Dice 4:23, dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas a ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y Él los sanó. Versículo 25. Y le siguió mucha gente de Galilea y Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Ahora vamos ahí mismo
a Mateo 5:1 y dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a regresar rápidamente al versículo 23, porque quiero recalcar esto. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Esto es lo que nos enseña Jesús en el libro de Mateo. Seguramente en múltiples ocasiones has escuchado esta parte de la Biblia, que él anduvo, que estuvo sanando personas, y después el capítulo 5, es el inicio del famoso Sermón del Monte. Y dice que Jesús, viendo a la gente que lo seguía, subió al monte y desde el monte empezó a enseñarles. Y esto es lo que te quiero hoy yo comentar. Dice la palabra que el maestro estuvo recorriendo las sinagogas, que iba por Galilea recorriendo las sinagogas y enseñando el evangelio. Dice: recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Con esto yo quiero motivarte, yo quiero animarte, para que veas cómo Jesús no perdía, porque aquí nos dice toda Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el reino de los cielos. Hasta aquí, hasta este momento, parecería Jesús tal vez como un rabino itinerante que iba de sinagoga en sinagoga y enseñaba. En primer lugar, te quiero comentar algo. No cualquier persona que llega a una sinagoga puede enseñar. No cualquier persona que llega a una sinagoga le es dada la oportunidad de dar la enseñanza en la sinagoga, de llevar a cabo el servicio en la sinagoga. Lo que nos indica que Jesús, sin lugar a dudas, era un rabino. Era un rabino. Es como hoy día decir que yo fui, o que Manuel fue a la catedral y que entró y que dio un sermón en la catedral. Eso sería algo imposible, porque solamente los sacerdotes que pertenecen al sacerdocio, que pertenecen a la congregación que respectiva, pueden tener acceso a dar enseñanzas, a dar su servicio, si son católicos, bueno, su misa, en el lugar en el que se presentan. Entonces, en las sinagogas enseñan los rabinos. Y esto quiere decir que Jesús iba por toda Galilea enseñando. Y dice que fue enseñando en todas las sinagogas. Entonces, número uno, quiero resaltar que Jesús era un maestro, era un rabino, era un experto de la ley de la Torá, de lo que tú y yo conocemos como el Antiguo Testamento. Posteriormente dice: y estuvo predicando por toda Galilea el reino de los cielos. Quiere decir que el mensaje principal que él traía, lo que marcaba la diferencia, era un mensaje que estaba él promoviendo, que él llegaba con un mensaje. En las sinagogas están programadas las lecciones, así como en la Iglesia Católica tienen su misal para todo el año. Así en las sinagogas judías tienen la parashá,
que es la porción de la Torá que enseñan cada semana. Pero él llegaba con una lección que se ajustaba a la parashá, a la lección semanal, pero también predicaba algo que era nuevo, algo que era novedoso. Él predicaba acerca del reino de los cielos. Más adelante, en lo que leímos, nos pudimos dar cuenta que dice que él recorrió Siria, recorrió Judea, Galilea y del otro lado del Jordán, y él iba enseñando e iba levantando a los enfermos, sanándolos. Él iba sanando a las personas que estaban desquiciadas, que tenían alguna locura, sanando a los que estaban endemoniados, liberándolos. Y dice que la gente lo seguía. Ya en el versículo 5 podemos ver que dice: y Jesús, viendo que había una gran multitud, subió al monte y empezó a predicar. ¿Qué quiere decir esto? Recuerda que el día de hoy, los días jueves, son discipulados, así que es recomendable que tengas tu Biblia a la mano para que los versículos que vamos usando tú los puedas usar y los puedas repasar más adelante, porque la información va a ser distinta muchas veces a la de una prédica común y corriente. Hoy hemos visto información importante, hemos visto que él recorrió Galilea, que él era un rabino, que él estuvo recorriendo Samaria, Judea, del otro lado del Jordán también, y venía gente hacia él, y él tomó asiento en un monte e inició el famoso Sermón del Monte, aquel que dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y lo que te quiero decir con esto, si puedes observarlo, hay algo muy claro, hay una información que nos están dando en estos versículos que repasamos, que es muy delgada y que normalmente no logramos discernir, y que hoy quiero que tú y yo encontremos qué es lo que nos están diciendo. Lo que nos están diciendo es que Jesús no se limitaba a las paredes y a los pórticos de las sinagogas. Lo primero que nos están haciendo ver aquí es que el Maestro Jesucristo, aparte de enseñar en las sinagogas como los demás rabinos, además él salía, manifestaba milagros y después daba las enseñanzas a la gente. Él estaba usando, como el tema de hoy le llamamos, cada oportunidad para hablar acerca del reino de Dios, cada oportunidad para traer el evangelio, las buenas nuevas a las personas que las necesitan, las buenas noticias, para traerles una buena noticia, una buena nueva. Eso significa el evangelio. Jesús no era como todos los rabinos, él era un maestro que tenía un amor, una cercanía al pueblo. La gente lo estaba siguiendo por lo que él estaba haciendo, y él le dedicaba el tiempo a la gente. Esto nos debe quedar como una lección a ti y a mí. Fíjate que en estos días he podido ver mucha necesidad en la gente, y cómo la gente tiene tanta necesidad, y si tú eres cristiano, puedes darte cuenta que es una muy buena oportunidad para hablarles acerca del evangelio, para hacer lo que Jesús hizo, hablarles de estas buenas nuevas, de estas buenas noticias que hay para ellos, de todas estas buenas situaciones que les esperan, promesas que son verdades absolutas. Muchas veces nos limitamos en hablarle a alguien acerca de Dios. A veces pensamos o actuamos de tal manera que el evangelio está
dentro de 4 paredes, que son la iglesia, o está en un círculo social, que son nuestras personas cercanas en la iglesia, las personas con las que convivimos, los que ya nos aceptaron, los que ya nos recibieron, los que ya nos entendieron. Pero afuera, en la calle, hay mucha gente con mucha necesidad de escuchar la palabra de Dios. Hoy quiero que de este tema pueda nacer en tu corazón un gusto, un agrado, una obediencia, porque además de todo es una instrucción que Él nos dio, predicar su evangelio, para que te animes a hablar acerca de Jesucristo, a hablarle a la gente acerca de Jesús, porque tú no sabes la situación por la que puede estar pasando una persona. Hay veces que la gente no va a llegar a los pies de Cristo. Para llegar a los pies de Cristo se necesita, muchas veces, se necesita que la persona haya intentado resolver algo en sus propias fuerzas, hasta el cansancio, hasta el momento en el que dice no puedo resolver esto. Y es entonces cuando ponen sus ojos en el Maestro Jesús. Sin embargo, eso tú y yo no lo podemos saber, no lo podemos adivinar. Lo que tenemos que hacer es actuar como Jesús. Pero quiero que veas algo muy interesante. Dice la palabra que Él iba sanando a los que estaban, a los que tenían alguna locura, a los lunáticos, dice, sanando a los lunáticos, sanando, liberando a los endemoniados, sanando a los enfermos, levantando a los muertos, y la gente le seguía. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que yo quiero que veas aquí? Hay varios puntos muy importantes. Número 1, que Jesús no estaba metido en 4 paredes, ni tampoco estaba nada más limitado a sus discípulos. Jesús salía y dice, vio que la gente lo seguía y se sentó en el monte y empezó a predicar. Pero ¿por qué lo seguían? ¿Por qué gente que no era tal vez judía, gente que no tenía, probablemente ni siquiera tenía interés en escuchar, no entendían? Si hoy día es difícil entender las lecciones rabínicas, para nosotros que tenemos una herencia rabínica cristiana a través de Cristo Jesús, imagínate para los gentiles, para la gente de las naciones que muchas veces no tenían ningún conocimiento, ni siquiera sabían leer o escribir. Lo que los atraía era, fíjate lo que te voy a decir, lo que los atraía a Jesús. Por eso dice, enseñaba en las sinagogas, es como decir, enseñaba en la iglesia, predicaba el reino de los cielos y hacía en la calle, hacía milagros. Por donde Él pasaba, iba haciendo milagros, prodigios, sanidades, de tal forma que la gente lo seguía y se acumulaba alrededor de Él. Viendo Jesús tales multitudes, se sentaba en un monte a lo alto y desde ahí predicaba. Hoy lo que te quiero decir es lo siguiente. No me voy a meter en el tema de los milagros, de las señales y de los prodigios, porque ese tema ya lo vimos. Y ya sabemos que hay señales que nos van a seguir a nosotros como creyentes de Jesús. Pero lo que sí te quiero decir es algo bien importante. Escucha esto. Sobre todo hoy le quiero hablar a aquellas personas que creen en Jesucristo, que ya está su vida transformada, pero que les ha costado trabajo poder penetrar en su casa, en su familia, poder penetrar en su sociedad, que no han podido generar evangelización, y es una necesidad del cristiano. ¿Sabes por qué es una necesidad? Porque lo que Cristo ha depositado en nosotros, porque la felicidad que Él nos da, el shalom del que Él nos llena, la paz que supera todo entendimiento, hay un momento en el que ya no la podemos contener. Y entonces es cuando empezamos a decir, empezamos a compartir y nos volvemos cristianos
Y de repente la gente ya, es como antes de que conocieras a Cristo, te encontrabas un cristiano y dices, ahí viene el cristiano. ¿Y por qué? Porque tiene una necesidad de expresar lo que está viviendo, lo que está sintiendo. ¿Por qué los cristianos estamos empecinados? ¿Por qué estamos duro y dale? ¿Por qué estamos todo el tiempo queriendo hablar de Cristo, viendo a quién evangelizamos, viendo a quién invitamos a las iglesias? La única razón es porque queremos que esa persona que no ha llegado a Cristo experimente, viva lo que nosotros estamos viviendo y experimentando. Esa es la razón. ¿Has sentido en tu corazón ese palpitar que te hace ver una persona y decir, háblale de Cristo? ¿Te ha tocado hablarle a alguien acerca de Jesús y que sientas tu corazón conmovido y su presencia mientras estás hablando de Él? Cuando hablas de Jesús, Él mismo, cuando hablas de su palabra, Él mismo, su Espíritu Santo desciende y Él se hace vivo a través de la palabra. ¿Eso lo has sentido? Probablemente sí lo has sentido. La necesidad de hablarle a alguien, de jalar a alguien. Nosotros no queremos jalar a la gente, no queremos invitar a la gente por coleccionarlos, ni por llenarnos, ni por ninguna otra causa. La razón por la que vamos y estamos buscando llegar a más personas, como por ejemplo a través de estos discipulados, la razón por la que estamos buscando llegar a más personas es porque queremos que vivan y experimenten lo que hemos vivido. Algunos han sido sanados, otros han sido reafirmados en su persona, otros han recibido y sentido el amor de Dios, otros se han encontrado su propia persona, identidad y personalidad, otros han encontrado al papá que no habían tenido en toda su vida, otros han encontrado sanidad, libertad, paz, han conciliado el sueño, propósito en la vida. Yo veo gente que llega y que aparentemente no necesita nada, pero yo veo cómo van encontrando propósito. Podría decir nombres, pero no lo voy a hacer porque tendría que hablar de gente de la iglesia. Pero gente que llegó, que algo, el Espíritu Santo los ayudó a llegar a la iglesia. Y ahora tienen un propósito mayor. Y yo los veo ya trabajando en cosas de la iglesia, ya ayudando incluso como servidores. Tal vez en la música, tal vez en algo más, consola, video. Y yo digo, hay un propósito. Ya hay un propósito más para su vida. Ya tienen una cosa más por qué despertarse. Porque lo que hace cada servidor no se limita en filmarme, en grabar, no se limita en tocar un instrumento, no se limita en controlar una consola. Lo que hace un servidor impacta y puede impactar a una persona que esté en necesidad. Y así seas un servidor que nada más está conectando un cable, sin saberlo, tu servicio puede estar salvando una vida. Así como el Señor en algún momento salvó la mía. Esa es la razón por la cual no podemos quedarnos callados. Esa es la razón por la cual cuando conocemos de Cristo hierve algo dentro de nosotros que queremos contagiarlo, queremos dispersarlo. Es como una bomba de presión, como una olla de presión que se va llenando y hay un momento en el que ya no se puede contener. Y entonces quieres bendecir a la gente. Y la quieres bendecir con lo que has recibido de parte de Dios. Eso, quienes tenemos tiempo viviendo con Cristo el Evangelio, lo conocemos. Sin embargo, hay algunas personas a quienes se les ha hecho particularmente difícil. Y hoy quiero que si te estoy hablando tal vez a ti, para ti ha sido difícil jalar gente. Hoy quiero desatar esta palabra sobre ti, para que sea manifiesto el reino de los cielos en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Tal vez tú ya encontraste en Cristo lo que estabas buscando.
tu vida ha mejorado, tal vez mejoraste tu matrimonio, tal vez has sentido el amor de Dios, todo lo que significa, tal vez sanaste, tal vez te recuperaste de una enfermedad, tal vez te levantaste de una caída, tal vez te recuperaste tus finanzas, tu matrimonio, tu salud, le encontraste propósito a tu vida, no lo sé. Pero no has podido manifestar el reino. Porque cuando el reino está dentro de ti, hay un punto en el que tiene que ser manifiesto. Y cuando hablo de manifiesto, de manifestado, quiere decir visible, convertido a lo visible, perceptible. La fe no es perceptible, pero el reino de los cielos, que ya está en ti, tiene que ser perceptible, tiene que ser percibido. ¿De qué manera? De la manera que Dios trabaja con cada persona. Eso no, yo no lo puedo determinar, ni nadie lo puede decir. Pero es a donde quiero llegar. Jesús iba manifestando el reino. Claro, era Jesucristo. Iba sanando enfermos, levantando a los muertos, iba sanando a los lunáticos, liberando a los endemoniados. Y entonces él iba manifestando el reino. Era visible lo que él mismo dijo. Recuerda lo que vimos hace unos días. Señor, te pido que los guardes porque ellos no son de este mundo, como tampoco yo soy de este mundo. Entonces, ¿de qué mundo somos? Del mundo de los cielos, del reino de los cielos. Y tenemos que empezar a manifestar ese reino en el cual realmente pertenecemos. Tú lo tienes y tú lo puedes manifestar. Es que, ¿qué es manifestar el reino de los cielos? ¿Generar mucho dinero? No, eso no lo es. ¿Comprarte un nuevo BMW? Eso tampoco lo es. Esos son bendiciones que vienen a tu vida. Manifestar el reino de los cielos es vivir en paz, verte feliz, estar en gozo, en gratitud, en alegría, en mansedumbre. Ese es el reino de los cielos. Que la gente pueda percibir en ti algo, que digan, ¿qué tiene ese hombre? ¿Qué tiene esa mujer que yo quisiera ser y estar como él o ser y estar como ella? A veces, para que la gente nos siga, tenemos que ser como Jesús, tenemos que manifestar el reino de los cielos dando fruto, caminar dando fruto, con amor, con paz, con benignidad. Que nuestro carácter refleje a Cristo. Te voy a decir una cosa. Cuando tu carácter no refleja a Cristo, lo que tú estás viviendo es una religión. Eres un religioso. Así como lo escuchas. Si tu carácter define a Cristo, si tu carácter refleja a Cristo, entonces no eres un religioso. Eres un cristiano. Y eso es lo que nosotros queremos ser. Como la imagen de Cristo. Que a donde vayamos, que a donde lleguemos, algo se manifieste. Salvador, pero estás diciéndonos que seamos como Cristo, que caminemos y sanemos a los lunáticos, a los endemoniados, a los enfermos, a los muertos. Si la fe te alcanza para hacerlo, hazlo. El domingo predicamos de eso. Si la fe te alcanza para orar por un enfermo, de lo que sea, hazlo. Para un lunático, hazlo. Si la fe te alcanza para postrarte ante un muerto y resucitarlo, hazlo. Yo he visto muertos resucitar, producto de una oración que provino del Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. Así que yo sí lo he visto. Y también seguramente tú has visto milagros, señales y muchos prodigios. Salvador, nos estás diciendo entonces que caminemos sanando, librándolos, para que podamos entonces ser legítimos representantes de Jesús. Mira, en su momento y en su soberanía, Dios te permitirá sanar, liberar. Dios te lo va a permitir en su momento y en su soberanía.
pero empieza por caminar dando un fruto. Empieza por caminar dando un fruto que se refleje en tu persona. Y que la gente diga, este sí ha cambiado. Este sí es cristiano. ¿Y por qué lo dices? ¿Porque se compró un nuevo BMW? No lo digo por eso. Lo digo porque era una persona agresiva y ahora es una persona amorosa. Lo digo porque era una persona triste y ahora hay felicidad en su cara. Lo digo porque no tenía esperanza y ahora tiene esperanza. Lo digo porque antes lloraba y ahora alaba a Dios. Por eso lo digo. Porque antes no tenía propósito en la vida, iba sin camino y ahora está caminando hacia un rumbo determinado. Eso es lo que de momento sí podemos hacer. Orar, levantar a los muertos y también. Pero el carácter de Cristo tiene que ir siendo manifestado. Porque si no logramos todo lo contrario. Mira, hace poco una persona, no voy a decir más, una persona se topó con un miembro de la iglesia que no reflejó el carácter de Cristo. Y después, cuando yo encontré a esta persona, me dijo, oye, ¿esta persona va a la iglesia? Le digo, sí. Me dice, ¿a poco es cristiano? ¿Por qué me lo decía? Porque esa persona no había reflejado el carácter de Cristo. El carácter de Cristo se tiene que reflejar. Si no lo puedes reflejar, lo que tienes, por mucho que te sepas los salmos, por mucho que los puedas o que los podamos recitar, puedes recitar salmos completos, puedes aventarte y repasarte todas las lecciones del mejor rabino del mundo, del mejor pastor del mundo, pero si tú no cambias en tu carácter, tú lo que tienes es una religión en tu vida. Y lo que va a pasar es que cuando la gente se topa contigo, en lugar de seguirte porque das ejemplo de Cristo, la gente va a decir, esta persona ni cristiana es. Así que hoy te animo. Y también yo, esta palabra es para ti y es para mí. Hoy lo platicaba, mi esposa no me puede dejar mentir. Hoy lo platiqué en la mañana con mi esposa, por eso nació este tema. Porque le dije yo, en el tiempo que tenemos de ministerio, me he dado cuenta cómo estrecha los lazos cuando te propones actuar con amor. Cuando te propones actuar con amor. Por eso yo, si se dan cuenta en mis transmisiones, en los cultos, yo reconozco a la gente que nos ayuda. Estoy siempre agradeciéndole a los servidores. Estoy siempre levantando a las personas, haciéndoles saber su valor, reafirmándolas, diciéndole eso que estás haciendo, sosteniendo esa cámara de video, grabando a este humilde servidor. Eso que tú estás haciendo es tan importante como lo que estoy haciendo yo acá de este lado. Porque para salvar la vida de la persona que va a ver este video, se requiere de mí, pero también se requiere de ti. Ese es el valor. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes? Me he dado cuenta de cómo tanto tiempo viví sin saber, porque este ministerio pastoral, Dios me lo dio, pero mi carácter tuvo que ser moldeado. Parecía de broma hace algunos meses o años que yo le decía a amigos míos cristianos, yo no voy a ser nunca pastor porque yo no siento amor por la gente. Yo no tengo ese amor de un pastor de amar a las ovejas. Yo lo decía. Yo así me sentía, muchas veces así me sentí. Pero Dios no me dejó, Dios me acorraló y me trajo al ministerio y he empezado a desarrollar mucho amor por la gente que está con nosotros. A cada persona que le he mandado un mensaje preguntándole cómo están, a aquellos que tienen un familiar enfermo y les mando un mensaje, a aquellos que están enfermos y les he mandado un mensaje, una oración por el WhatsApp. Es totalmente algo que proviene de un amor que no había en mí antes, de un amor que Jesús me transformó.
y que hay mucho camino todavía. Esto falta mucho, falta mucho. Para nada estoy hablándome como ejemplo de una obra perfecta, para nada. Falta muchísimo. Simplemente te pongo de ejemplo que puede ser que no seas la persona que van a seguir, pero sí puede ser que tú te transformes en la persona que van a seguir. Yo no era la persona que amaba y que estaba preocupada por mi prójimo. Yo no lo era, pero me he transformado, mi carácter se ha ido transformando. De eso se trata. De transformarte, llamar a la gente y que digan, hay fruto en esta persona. ¿Por qué? Hay muchas cosas en las que vas a dar fruto, pero sobre todo por el amor que le vas a dar. Hace tiempo, hace no mucho, una de mis queridas tías me dijo, hijo, una de mis tías que va a la iglesia y que quiero muchísimo, me dijo, hijo, ¿cómo te desgastas? ¿Cómo te entregas arriba de la plataforma, arriba del altar, cuando estamos en el servicio en la iglesia? Y yo me quedé pensando, creo que no le contesté nada. Pero cuando llegué a mi casa y de repente te sientes agotado porque te diste todo durante un servicio, yo dije, claro, es que eso que notó mi tía es el amor que antes no existía en mí, pero que Dios ha hecho que yo tenga, que yo empiece a tener fruto. Y va a haber un día en el que mi fama y mi reputación, tu fama y tu reputación, no va a ser por refunfuñón, ni va a ser por enojón, ni va a ser por poco paciente o poco tolerante o violento, va a ser por amor. Por el amor con el que de verdad actúas, con el que de verdad te desdoblas por las personas, por la gente. Sumado a eso, hay muchas otras bendiciones. Por supuesto que Dios también te puede bendecir con tu coche, te puede bendecir con tu matrimonio, te puede bendecir en tus finanzas, te puede bendecir en tu trabajo. Son bendiciones. Pero las señales que vas a dar, lo que la gente va a seguir, es lo que es transformando, lo que ha sido transformado en tu vida. De tal forma que la gente voltee y diga, yo quiero ahora, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Raúl? ¿Qué hizo Jorge? ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo que antes era y ahora es distinto? Míralo cómo actúa, ve cómo se ve feliz, que se ve el reino en tu vida. De eso se trata, estabilidad, que te vuelvas inamovible, que permitas que tu carácter sea moldeado y entonces te sigan porque haya reino en tu vida. Sumado a eso, si Dios te da la licencia y Dios te lo permite y puedes sanar a un enfermo, levantar a un muerto y sanar o liberar a un poseído, a un endemoniado, pues con mayor razón. Lo que te quiero decir es lo siguiente: esto que leímos terminó con que Jesús se sentó en un monte de tanta gente que le rodeaba, pero es porque él venía por la calle manifestando quién era él. No permitas que el enemigo, que Satanás, te confunda. Yo no te estoy diciendo que forzosamente tienes que levantar un muerto para que entonces seas como Jesucristo. No. Él te ha autorizado y ha dicho que las señales te van a seguir. Usarlas depende de ti. Pero lo que sí te estoy diciendo es que cuando caminas se note el fruto que vas dando, sea evidente y la gente quiera ser y estar como tú. Que no pierdas una oportunidad de hablar de Dios, pero no hablar de Dios y no hablar de Cristo de la boca para afuera, sino a través de tu persona, como un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho por ti, como un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho por ti. Y atrévete a hablar del Evangelio. Empieza por hablar de tu propia experiencia. Empieza por hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo siempre platico lo mismo. Lo primero que Dios hizo en mi vida, lo primero que hizo
hablando de milagros, fue regresarme el sueño. Permitirme dormir en paz. Hay gente que tiene años, décadas que no puede dormir, pasar una noche en paz. Que la gente te busca, que la gente te sigue por lo que ve en ti como un reflejo de Cristo Jesús. Caminar manifestando su reino. Hacer lo que se tiene que hacer. Y una vez, escucha esto, una vez que alguien te presta oído, una vez que alguien permite que le hables o te pide que le hables, es tomarlo y darle de ti, vaciarte en la persona. Por eso Jesús en la comunión dijo, rompió el pan, partió el pan, en la Santa Cena partió el pan y dijo, hagan esto en memoria de mí, que te partas por tu hermano. Hay gente que no te va a recibir la palabra de Dios. Tú cumple con ofrecerle. Si no te la reciben, a otra cosa y en otro momento será. Todo tiene su momento. Pero una vez que la persona te presta oído, es darle lo que tienes tú, es sacar, es como sacar tu alma, tu espíritu y pasarle a él lo que Dios ha depositado en tu persona. Fíjate lo que dice el libro de Lucas. Vamos al libro de Lucas. Lucas, capítulo 7, versículo 1. Dice, escucha esto, dice, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Como te puedes dar cuenta, este es el versículo del centurión. También todo el mundo conoce este versículo. Incluso ya lo predicamos en la iglesia. Este versículo, este capítulo ya lo conocemos. Pero quiero que prestes mucha atención y vamos a regresarnos al versículo 1 de Lucas 7:1. Lucas 7:1 dice, después de que hubo terminado todas, di conmigo todas sus palabras al pueblo que le oía, di conmigo oía, entró en Capernaum. Después de que hubo terminado de decir todas sus palabras al pueblo que lo oía. Nadie presta atención a este versículo 1, todo el mundo se va a la parte del centurión, pero hoy quiero que observes el versículo 1 y te está diciendo cómo era la conducta de Jesús. Nos da nuevamente datos muy interesantes. Dice, después de haber dado de haber dicho todo lo que él tenía que decir a la gente, ¿a quién? A los que le oían. Ten cuidado con esto. Hay muchas veces que vamos a buscar de predicar el evangelio a personas que no nos están recibiendo. Está bien. Yo no te estoy diciendo que no intentes mandar la palabra, porque ella tiene poder, la palabra tiene poder. Pero no te vas a vaciar sobre alguien que ni siquiera te está escuchando. Aquí nos está diciendo cómo operaba Jesucristo. Si te das cuenta, cuando Jesús hablaba con un fariseo, Jesús era muy breve. Jesús, si el fariseo le preguntaba, Jesús le contestaba. Eso es todo. Esa era la relación, era breve. Hay gente que te va a preguntar por probarte, por molestarte a veces también, por tentarte, como lo hicieron los fariseos con Jesús mucho tiempo. Mucho tiempo lo hicieron así. Muchas veces. ¿A quién le damos la ofrenda? ¿De quién es esta moneda? ¿A quién le vamos a dar? ¿A Dios o al César? Así los fariseos atacaban con preguntas a Jesús.
Cuando la mujer que iba a ser apedreada por adúltera, le dijeron: Señor, la tenemos que lapidar, Y él dijo: bueno, el que esté libre de pecado que lance la primera piedra. Frente a personas que no le daban oído a Jesús, Jesús era simplemente breve. Jesús era breve, él era breve, daba la palabra, por supuesto, contestaba la pregunta y era breve. Pero aquí estamos hablando, y me recuerda mucho a lo que dijo esta querida tía mía cuando me dijo: te diste todo te entregaste, ¿no? Te desgastaste en el servicio. Me hace pensar acerca de Jesús, y justo me hace pensar acerca de este versículo, capítulo 7, versículo 1 de Lucas. Dice: después de haber dicho todo, él se dio todo a las personas que lo oían. Después de haber dado todo a las personas que lo oían, él se dio todo, él se vació todo. Él dio todo lo que tenía a las personas que lo estaban escuchando. Así que en esa oportunidad en la que te escuchen, predica la palabra de Cristo. Cada oportunidad se llama este capítulo. Cada oportunidad. Tú tienes que saber, con cada persona que trates, con cada persona que te encuentres, en cada lugar en el que estés, tú estás dando testimonio de tu cristiandad, de ser un seguidor de Cristo Jesús. Y eso no es lo mejor. Lo mejor es que milagros, señales y prodigios te van a seguir. Esa es la parte maravillosa de esto. Si no se trata de portarse bien y reflejar a Cristo para aparentar, no. Se trata de hacerlo para poder impactar gente. Se trata de hacerlo porque es lo real. Es como dicen en el mundo: el amor y la tos no se pueden ocultar. Algo así dicen, ¿no? O el dinero y el amor no se pueden ocultar. Bueno, pues así igual acá, la relación verdadera con Cristo, no la religiosa, porque hay relaciones religiosas, sino la relación espiritual con Cristo no se puede ocultar. Esa es la relación en la que cuando eres probado, cuando eres enfrentado, entonces sacas la enseñanza, te levantas y te mantienes recto, te mantienes creyendo, sostienes tu carácter. Y no hablo del carácter agresivo, no hablo del carácter refunfuñante, hablo del carácter de Cristo. Cuando eres probado y tienes la oportunidad de demostrar inmadurez, decides mostrar la madurez de Cristo. Eso es de lo que estoy hablando. Que actúes así. Si tu evangelismo no está tocando puerta, no está atrayendo a tu gente cercana, es porque no estás dando tal vez el fruto. Hoy es buen momento de que recapacites y te atrevas a hacer las cosas. Tampoco de nada sirve que pases por la calle orando por los hospitales, tratando de levantar gente, si tu corazón no ha sido transformado. Transforma tu corazón. Vamos a transformar nuestro corazón. Esta prédica, insisto, es para ti, es para mí. Hablaba yo, platicaba que estaba con mi esposa y le decía cómo Dios ha trabajado en nuestra vida, en mi vida, en la mía. Porque hoy cuando yo le hablo a alguien, cuando le mando un mensaje, no es por obligación, no es por papel, no es porque esté yo en un papel de nada, es amor lo que hay ahí. El decir cómo estás, cómo sigues, cómo te sentiste. Es simplemente una reacción natural a algo que está llenándome. Dice la palabra: el árbol bueno no puede dar mal fruto. Hay que ser así. Yo te invito hoy a que recapacites en tu vida si estás dando el fruto correcto, para que seas como Jesucristo. Y dice, Él dijo todo lo que tenía que decir a los que le escuchaban. Y después se fue a Capernaum. Después se fue a Capernaum. Así que cuando tengas la oportunidad, cada oportunidad que tengas de hablar del Evangelio, habla de Él. Háblalo con la boca, pero también háblalo con la forma en la que te desenvuelves en la vida.
tú no te das cuenta de la gente que te está observando. Puede ser la misma persona que hace el aseo en un restaurante, puede ser la misma persona que limpia un baño, puede ser la misma persona. Tú eres un embajador, eres un representante, eres un hijo, eres un coheredero. El reino no puede ser de la boca para afuera, el reino tiene que ser de la boca hacia adentro. Así que hoy yo te invito a que caminemos dando señales, tanto en nuestro carácter, tanto en nuestra entereza, nuestro carácter, nuestra mansedumbre, nuestra bondad, como también buscando manifestar milagros. Claro que sí, también te animo a que te atrevas a orar por la gente, por el enfermo, a levantar el muerto, por el que está lunático, como lo dijo la palabra, por el que no puede razonar bien y tú le ayudes. Atreverse a orar. Finalmente la respuesta no depende de ti. La respuesta a ese milagro, cuando tú impongas manos, no depende de ti, depende de Dios, porque el poder no es tuyo ni es mío, sino le pertenece a Él. Así que vamos a terminar esta lección actuando como un evangelio vivo, actuando. Hoy, así como hay distancia entre tú y yo, quiero imponer, si me lo permites, mis manos sobre ti. Hoy quiero declarar que eres sano. Si estás viviendo, el que tenga oídos que oiga. No voy a meterme en nombres, pero sabes que esto es para ti. Si tú estás viviendo enfermedad, tristeza, depresión, amargura, falta de ánimo, si estás en temor por el coronavirus, incluso si tienes un diagnóstico en tu contra, un diagnóstico de enfermedad, hoy quiero que esta palabra sea viva. Si me lo permites, quiero orar por ti, porque estos milagros, señales y maravillas nos van a seguir, y yo creo en Jesucristo. Hoy quiero orar por ti, porque no quiero o no voy a permitir que después digamos, el pastor enseñó a orar por el enfermo, pero yo estaba enfermo y no oró por mí. No estoy donde estás tú. Estamos ante un enemigo invisible que no podemos ver, que además ni siquiera sabemos en realidad mucho de él. Pero el imponer manos es espiritual. Ya vimos como Pedro, que con su propia sombra sanaba. Vamos a permitir que Dios haga un milagro en tu vida y en mi vida. Hoy voy a orar solo por salud. Solo por salud. ¿Salud de qué? Salud contra revertir cualquier diagnóstico de coronavirus. Revertirlo, anularlo, cancelarlo en el nombre de Jesús. Toda amargura, depresión, falta de ánimo, espíritu de suicidio, espíritu de tristeza, depresión profunda, desánimo. Hoy vamos a orar y vamos a arrancar eso en el nombre de Jesús. Así que yo te pido que participes y recibas esto que no proviene de mí, porque en mí no hay nada. En mí no hay nada más que un hombre que se está dejando moldear. Todo proviene del Espíritu Santo de Dios. Pero vamos a atrevernos. Yo quiero que hoy veas, me voy a atrever a orar por ti, para que tú después recibas tu milagro, vayas y ores por alguien más. Amén. Así que vamos a orar. Voy a imponerte manos y voy a pedirle al Señor que nos respalde en esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy, conforme a lo que nos has enseñado, impongo manos sobre mis hermanas y mis hermanos de León de Judá. Señor, tu palabra dice, pon manos sobre ellos y ellos sanarán. En mi nombre echarán fuera demonios. Tocarán cosa mortífera, serpiente, y no los dañará. Beberán cosa mortífera y no los matará. Y levantarán a los muertos. En el nombre de Jesús sanarán, orarán e impondrán manos a los enfermos y ellos sanarán. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te declaro sano. Hoy revierto todo diagnóstico de enfermedad. Hoy cancelo y anulo todo diagnóstico de coronavirus en tu vida, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Hoy prohíbo a la peste del coronavirus atormentar a la iglesia de Cristo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu de coronavirus,
Pongo el nombre de Jesús por encima de ti y declaro que eres anulado. Revertimos todo diagnóstico en tu contra, todo diagnóstico que haya determinado enfermedad. Lo revertimos en el nombre de Jesús. Lo creemos por fe y no por vista. Lo creemos. No hay evidencia que nos pueda convencer de lo contrario. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos sanos a todas las personas que están enfrentando esta enfermedad o que están con el temor de esta enfermedad. Padre, echamos fuera todo espíritu de temor a la peste del virus. Lo echamos fuera, todo temor que proviene de esta pandemia, Padre, lo cancelamos en el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu de amargura, de tristeza, todo intento de suicidio, desánimo, cansancio, toda falta de ánimo, depresión, Padre, cancelamos toda depresión en el nombre de Jesús. Declaramos ánimo, vida, gozo en tu pueblo. Declaramos un gozo, una felicidad sobrenatural. Ahí donde estás, vamos a repetir conmigo. Padre Celestial, en esta hora yo renuncio a todo diagnóstico de coronavirus. Yo renuncio a toda enfermedad de coronavirus. Padre Celestial, yo renuncio a toda depresión, a toda tristeza, renuncio al desánimo, renuncio al cansancio, renuncio a todo espíritu de suicidio. Yo lo renuncio y echo fuera de mi vida. Sal de mi vida todo espíritu de coronavirus. Sal ahora, sal de esos cuerpos en el nombre de Jesús. Todo espíritu de enfermedad, sal en el nombre de Jesús. Depresión, amargura, tristeza, sal de ellos en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo espíritu de suicidio es contenido, es detenido y es tomado por la sangre preciosa de Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te declaro sano, te declaro libre, te declaro feliz, te declaro gozoso. Declaro que los mejores días de tu vida están por venir. Que regrese la felicidad a tu vida. Declaro el nombre que es sobre todo nombre, sobre tu vida. Levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano sobre ti que tienes tu mano levantada. Declaro el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. No me la corten. Amén, amén y amén. Finalmente quiero hoy tomar un tiempo para felicitar a mi papá. Hoy es su cumpleaños. Quiero darle muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de ser su hijo, por el servicio. Yo podría decir 1000 palabras acerca de él, pero él es el mejor padre del mundo, es un excelente servidor, es una persona que está todos los días buscando qué hacer, cómo ayudar en la iglesia, cómo ayudar a sus hermanos, cómo ayudar a sus hijos, cómo ayudar en su casa. Es una persona entregada al servicio, es una persona de quien aprendo el amor, porque justamente toda la lección que dije del día de hoy, que a veces el fruto del amor no se da en nosotros y hay que buscar que se dé. Yo puedo decir que mi padre es una persona que camina dando fruto de amor en todo lo que hace. Lo he visto entregarse con pasión en todo lo que él ha hecho. Papá, te quiero mucho, te admiro y te bendigo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Estoy muy orgulloso de ser tu hijo. Amén, amén y amén. Gracias.